Bien, ahora vamos a hacer la guía de teoría del productor o teoría de la firma y vamos a empezar con el ejercicio 1. Nos da una función que va a ser muy típica, que es esta, que si la vemos a Scott-Douglas, a veces suele decirse que beta es igual a 1 menos alfa, pero este caso es un poquito más general, donde está este parámetro A. Y justamente el ejercicio A nos pregunta por este A. Nos dice, explica el significado económico del parámetro A. En rigor, A se lo define como la productividad total de los factores. ¿Sí? Una manera de poder entender esto, típica de crecimiento económico, es agarrar y diferenciar f. Generalmente se lo diferencia respecto al tiempo, pero en este caso voy a hacer el diferencial total. ¿Qué va a ser? Va a ser la derivada de esto por el derivado respecto de k, que esto me da alfa por a, k a la alfa menos 1, L a la beta. Si bien esto es correcto, yo lo voy a escribir de esta manera. Alfa sobre k por diferencial de k. ¿Por qué lo quiero escribir de esta manera? Porque justamente acá tengo la misma función de producción y eso va a ser bastante interesante. Lo mismo de esta manera, voy a tener beta igual a la k a la alfa, L a la beta, sobre L por diferencial de L más k a la alfa, L a la beta, diferencial de A. Como acá no tengo A, lo que puedo hacer es poner acá y acá. Y listo. Entonces, ¿qué nos queda? Podemos reemplazar esta parte por la misma función de producción, por la f. F, K, L, F, K, L. Esto es simplemente para que entiendan qué representa ese A. No hace falta saberlo. Esto lo van a ver después en crecimiento económico probablemente. Luego podemos sacar como un factor común esta F y pasarla para acá. Y nos va a quedar algo interesante. Nos va a quedar diferencial de F sobre F, KL si se quiere, igual alfa diferencial de K sobre K más beta diferencial de L sobre L más diferencial de A sobre A, donde cada uno de estos cositos tiene un significado matemático y económico muy interesante. Cuando hablamos de diferencial de K, por ejemplo, podemos aproximarlo a una variación absoluta en K. Pero cuando hablamos de diferencial de K sobre K, estamos pensando en una variación relativa de K. Es decir, en este decimos K aumentó en 3 máquinas más. En este decimos K aumentó en un 5%. Es decir, si esto fuese, por ejemplo, 1,03, entonces hablamos de que un aumento de un 3%. Estamos hablando de variaciones proporcionales. En términos diferenciales, pero variaciones proporcionales. Y lo que nos dice esta ecuación es que el crecimiento de la producción, el aumento de la producción o de la tasa de crecimiento de la producción va a estar dado en una parte por la tasa de crecimiento del capital más la tasa de crecimiento de L más la tasa de crecimiento de alfa. Alfa es todo lo que hace crecer a la producción que no sea por capital o por incorporación de trabajo. Por eso a veces se lo habla como término de residuo, como decir, bueno, todo lo que hace crecer la producción que no es factores, y muchas veces se lo asocia con la tecnología. Que crezca alfa,
que es que A, que el diferencial de A sobre A sea positivo, estamos diciendo que está aumentando la tecnología. Nosotros lo vamos a considerar como un parámetro fijo y dado. Pero bueno, eso es para que lo entiendan de manera económica. Igual no es algo a tomar, sino que es una pregunta interesante para responder. A continuación, el punto B nos dice: indique para qué valores de los parámetros alfa y beta los factores se exhiben en productividad marginal decreciente, creciente y constante. Bueno, ¿cómo es la productividad marginal? En principio, la productividad marginal de uno de los factores, en este caso el factor capital, nos dice, en forma teórica primero, cómo aumenta, qué pasa con F, aumenta o cae, si aumenta K. Entonces, una forma de verlo es la derivada de F respecto de K. Ojo, fíjense que en una función de coeficientes fijos, una función de Leontief, una que tiene un min, no se puede derivar, pero aún así se puede calcular la productividad marginal del capital. Eso se los dejo picando, entiendo que lo vieron con Martín. Y esto me da acá alfa, acá la alfa menos 1, L. Esto claramente es positivo, no resulta sorprendente, pongo más capital y no es que voy a producir menos, sino voy a producir más, por lo menos. Pero nos pregunta, ¿esto es decreciente, creciente o constante? Para ello tenemos que calcular la derivada de la productividad marginal del capital. Queremos saber cómo esto varía. Y esto es, en consecuencia, es igual a la derivada segunda de F respecto del capital. Que esto es alfa por alfa menos 1 dividido acá a la alfa a la menos 2L. Y esto no necesariamente es mayor a 0. ¿Cuál es la condición en consecuencia para que sea positivo? Y bueno, alfa mayor a 1, creciente, va a ser positivo, en consecuencia la productividad marginal del capital va a ser creciente, alfa igual a 0, constante, alfa menor a 1, decreciente. De manera similar vamos a obtener la misma relación para la productividad marginal del trabajo. Se los dejo a ustedes eso, pero va a ser sencillo. Solamente que en vez de alfa va a estar beta. Bueno, una forma también de pensar en estos tres casos es la siguiente. ¿Cómo se vería gráficamente? Imaginemos que L está fijo. O imaginemos que K está fijo, que es lo más común. Si la productividad marginal del trabajo es creciente y L está fijo, estamos diciendo que no solo que la productividad marginal es positiva, es decir, la producción, lo voy a denotar con la letra Q, crece a medida que L crece, sino que crece de forma casi explosiva. Cuando es constante, el ejemplo tenemos una línea recta. Y cuando es decreciente, lo que tenemos es una línea cóncava. Se empiezan cada vez, me muevo uno para la derecha y el efecto de aumentar una unidad de trabajo es menor. El punto C nos pregunta, obtenga la relación de sustitución técnica e indique para qué valores los parámetros alfa y beta, las isocuantas, tienen pendiente negativa. Bien, esto está estrechamente relacionado con la idea de RMS y con la idea del teorema de la función implícita. Pero bueno, dicho primero, vamos a obtener la tasa marginal de sustitución. A veces tasa marginal de sustitución técnica. Que esto va a ser la derivada de K respecto a la derivada de L. Entonces, habíamos dicho que podíamos escribir la derivada de K como alfa F a KL dividido K. ¿Esto qué es? La derivada de K. Y a su vez lo derivo una vez más por beta F KL dividido L.
De vuelta, ¿qué es esto? La derivada de K. ¿Qué es esto? La derivada respecto a L. Entonces, ¿qué me queda? Me queda alfa sobre beta por L sobre K. Genial, ahí lo tenemos. Nótese que acá también podríamos... ¿Qué pasa con las transformaciones lineales en este tipo de funciones? Bueno, la función de producción sí tiene... Producir 5 y producir 10 sí implica algo. Antes, tener una utilidad de 5 y una utilidad de 10 no implica nada más que 10 es mayor a 5. Acá, como sí es un concepto cardinal, sí tienen valores, no está tan bueno meterse a hacer transformaciones lineales, aunque bien se podría haber hecho para calcular la TMS, por ejemplo. Pero a priori la regla de decisiones en productor, transformaciones lineales mejor no. Entonces yo la calculé en términos absolutos y esto me pregunta, bueno, ¿qué valores va a tener para que las isocuantas sean, si acá tenemos K y acá tenemos L, una isocuanta suele verse así. Que me dice, para producir, por ejemplo, 10 unidades, necesito algún tipo de combinación entre capital y trabajo. Por ejemplo, si son 10 kilos de pan, necesito una cierta cantidad de hornos y cierta cantidad de panaderos. Puedo tener capaz más hornos y pocos panaderos o muchos panaderos y pocos hornos, qué sé yo. Esta es la idea. Esto es lo mismo que agarrar esta función de producción, poner acá igual a 10, es decir, acá la alfa, L a la beta igual 10, y entonces dejo K solito y me va a quedar 10 dividido L a la beta, dividido alfa L a la beta, todo a la 1 sobre alfa, por ejemplo. Y si yo calculo la derivada de esto, obtengo esto. Eso es lo que nos dice la TMS. Nos dice cómo es, entonces nos dice en consecuencia cómo es la pendiente de esto. Si esto es positivo, obtengo menos esto, perdón. Si este alfa sobre beta es positivo, entonces la pendiente cualquier cosa escribe. Pendiente de la isocuanta es negativa. Esto no es más que la aplicación del teorema de la función implícita de larga. Esto me va a decir cómo es la pendiente de la isocuanta. Si yo agarro la TMS y no la calculo en términos absolutos como la calculé inicialmente y como a veces suele tener una interpretación más sencilla, la veo así, va a tener un menos acá en la definición misma. Y esto, si es negativo, la pendiente es negativa. Entonces, si alfa y beta, como L y K, son cantidades positivas, como si alfa beta es positivo, la pendiente es negativa. La siguiente pregunta es sobre los rendimientos a escala. Lo que hay que tener en cuenta es no confundirlos con los rendimientos marginales o con la productividad marginal también llamada. La productividad marginal lo que piensa es en términos ceteris paribus, es decir, muevo un factor pero el otro lo dejo fijo, es decir, dejo la cantidad de trabajo fijo y solo muevo la cantidad de capital. ¿Qué pasa con la producción? Es la pregunta que se responde a los rendimientos marginales. Mientras que en rendimientos a escala, vamos a hablar primero en términos proporcionales y segundo vamos a estar pensando en movimiento de todos los factores en su conjunto. Como trabajamos con dos factores, decimos que movimiento de los dos factores en cierta proporción. Para entenderlo un poquito mejor, pensemos en un ejemplo, porque a veces puede resultar confuso. Imaginemos que A es igual a 1 y que alfa es igual a 1/2 y beta es igual a 1, por ejemplo. Entonces tomo un valor de K. Primero tomo el valor 2. No, 2 no, porque me va a dar feo. Tomo 4 y 4. Para hacerlo sencillo, entonces me va a quedar raíz de 4 por 4, que es igual a 2 por 4, 8. Si tengo 4 unidades de capital y 4 de trabajo, termino produciendo 8.
Ahora duplico los factores, es decir, agarro la cantidad que tenía inicialmente de capital y la multiplico por 2, me queda 8. Duplico la cantidad de trabajo, tenía 4, ahora me queda 8. ¿Qué pasa con la producción? Y me queda raíz de 8 por 8. Raíz de 8 es raíz de 2 por 2. Esto es 1,44 aproximadamente. Esto es un poquito más de 3. Un poquito menos de 3. Por 8. Y la calculadora me dice que esto es 22,62. En consecuencia, miren, los factores los dupliqué. ¿Qué pasó con la producción? Casi que se triplicó. No pasó de 8 a 16, pasó a 22. El triple sería 24. O sea, estoy más cerca de triplicar la producción que de duplicarla. Pero lo que yo puse en la función es el doble de input. Acá se dice que hubo rendimientos a escala crecientes. Aumento los factores en una proporción y la producción más que aumenta en esa proporción. Bueno, dicho este ejemplito, pasemos a verlo un poquito más teórico y resolver este ejercicio. Lo que se suele hacer es ver el grado de homogeneidad de la función de producción, es decir, agarrar y multiplicar a cada factor por lambda o por un parámetro. Y esto me va a quedar A por lambda a la K, todo elevado a la alfa, por lambda L, todo elevado a la beta. Es decir, en vez de poner K, pongo K por alfa. Pensemos que alfa por lambda. Pensemos que lambda es, por ejemplo, 1,05, lo que significa aumentar K en un 5%. Aumento K en un 5%, aumento L en un 5%, por ejemplo, ¿qué pasa con la producción? ¿Aumenta en un 5%, aumenta en un 6%, aumenta en un 2%? Como esta función es linda, digamos, lambda cal lambda L, podemos hacer factor común y nos va a quedar lambda alfa más beta por A por la función de producción directamente, KL. Hice un par de pasos intermedios que me estoy salteando, véanlo con detalle, no creo que se les complique llegar a este resultado. Entonces, pensemos, si alfa más beta es igual a 1, ¿qué estamos diciendo? Y estamos diciendo, por ejemplo, pensemos en el caso anterior, lambda es igual a 2. Duplicamos los factores productivos y 2 a la 1, 2, y la producción se duplica. Acá hablamos que los rendimientos a escala son constantes. Rendimientos a escala constantes. Bien. ¿Qué puede pasar si no es igual a 1? Si es más que 1, alfa más beta mayor a 1, los rendimientos a escala, entonces, por ejemplo, alfa más beta es igual a 2. Aumentamos la producción, la duplicamos, en este ejemplo, lambda es igual a 2, ponemos el doble de capital, el doble de trabajo y lo que obtenemos es 2 al cuadrado es 4, 4 veces más producción. Duplicamos los factores, obtenemos el cuádruple de producción. Entonces los rendimientos a escala son crecientes. Bien. Finalmente, ¿qué pasa si alfa más beta es menor a 1? Por ejemplo, alfa más beta es igual a un medio. Para hacerlo sencillo al ejemplo, pensemos que multiplicamos por 4 los factores productivos. Teníamos 2, bueno, ahora ponemos 8 de cada uno. Lambda entonces es igual a 4. Acá que tenemos lambda a la un medio, es decir, la raíz de lambda. En consecuencia, duplicamos la producción. Los factores productivos los multiplicamos por 4 y la producción, en este ejemplo, se multiplicó por 2. Los rendimientos a escala son decrecientes. Finalmente la pregunta E dice, suponga A igual a 1, no hace falta.
¿Pueden en este caso coexistir un producto marginal decreciente con rendimientos constantes a escala 1? Claro que sí. El rendimiento a escala implica que alfa más beta sea igual a 1. Rendimientos decrecientes de los factores productivos implica que alfa sea menor a 1 y que beta sea menor a 1. Lo más probable que suceda es que los rendimientos a escala estén acompañados de rendimientos decrecientes, rendimientos marginales decrecientes. Porque si no, uno de los parámetros estos debería ser 0. Incluso podría haber rendimientos crecientes a escala con una productividad marginal decreciente de ambos factores. El ejercicio 2 nos da una función de producción lineal. El punto A dice, obtenga las productividades factoriales marginales. Interprete. Bueno, las productividades marginales van a ser, por ejemplo, del capital, simplemente va a ser la derivada de f respecto de k, lo cual nos da alfa. De manera similar, la productividad marginal de L va a ser igual a la derivada de f respecto de L, que nos da beta. ¿Cuál es la interpretación? Es que las productividades marginales son constantes. No importa cuánto tengo de K, siempre voy a tener la misma productividad marginal. Relaciona directamente con el punto B que dice verifique si se cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes. Interprete, no, efectivamente no se cumple porque son constantes y no son decrecientes. Decrecientes puede ser, para que lo entiendan, un ejemplo, imaginemos tierra y trabajo y yo ahora, aprovechando la cuarentena, me pongo una quintita en el jardín de mi casa. Al principio, con un poco de trabajo, tirando solamente unas semillas, voy a poder producir, cosechar algunas cosas. Pero a la larga voy a tener un tope. Aunque le ponga mucho laburo, no va a ser lo mismo que tener un campo de 20 hectáreas. En consecuencia, los rendimientos marginales de mi trabajo ahí son decrecientes. No puedo producir un montón aunque le ponga mucho trabajo. Esta función de producción, en cambio, es diferente. No cumple con esta ley de rendimientos marginales decrecientes, que es capaz el hecho estilizado, es decir, el hecho que se ve más frecuentemente en la realidad. Bueno. Dejando eso de lado, pasamos al punto C, que dice obtenga la relación de sustitución técnica e indique qué valores de los parámetros alfa y beta, las isocuantas, son negativos. La relación de sustitución técnica, o la tasa de sustitución técnica, o la tasa marginal de sustitución, es igual a la derivada de esta dividido esta, es decir, va con un menos y no es en términos de absoluto, alfa sobre beta. Y es justamente la pendiente de la isocuanta. La pendiente es constante y siempre es negativa, alfa sobre beta. Nos dice interpreta, bueno, esto implica una tasa de cambio, una tasa de sustitución entre K y L, en la que estoy indiferente. Pensémoslo en un ejemplo para que se quede más claro. Imaginemos que alfa es igual a 15 y que beta es igual a 3. Y yo estoy en esta isocuanta en la que la producción es igual a 30. ¿Cómo puedo producir 30? Bueno, puedo producir 30 usando solamente 2 unidades de capital. Y nada más, sin trabajo, solamente capital. 2 unidades, tengo 30. Otra manera es sin usar capital y todo trabajo, puro laburo, y van a ser 10 unidades de trabajo. O puedo estar en un estado intermedio, donde agarro y tengo una unidad de capital y 5 unidades de trabajo, por ejemplo. 15 por 1, 15, más 3 por 5, 15, 15 más 15, 30, llegué al 30. Entonces, en este ejemplo, la relación de sustitución técnica va a ser menos 5 en este ejemplo. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero dejar una unidad de capital, necesito compensar con 5 unidades de trabajo. Ese 5 es lo que indica. Si la vemos en términos de L respecto a K, esto es de KL, a veces conviene aclarar, poniendo esta primera y esta abajo, nos va a quedar un quinto. Es decir, si yo dejo una unidad de trabajo, necesito un quinto de una máquina más, por decirlo de alguna manera. Esa es la interpretación. Debemos hallar los rendimientos a escalas y esta función va a ser simple. Multiplicamos a ambos
factores productivos por lambda y nos va a quedar alfa, lambda K más beta, lambda L. Lo cual me dice que lambda K, lambda L es igual a lambda por la misma función de producción. Es decir, que los rendimientos son constantes a escala. Son tanto constantes a escala como las productividades marginales también lo son constantes.